Las historias son el puente que conecta el pasado con el presente, el espejo que refleja nuestra esencia y el faro que guía nuestro camino hacia el futuro. Desde los albores de la humanidad, las narraciones han sido la herramienta más poderosa para transmitir ideas, valores y experiencias. A través de ellas, las culturas han encontrado su identidad, las comunidades han fortalecido sus lazos y las personas han hallado propósito y significado. La Biblia, con su colección de relatos, ocupa un lugar especial en esta tradición. Más que un texto religioso, es una biblioteca de historias que capturan los más profundos anhelos, conflictos y triunfos de la humanidad. En ella encontramos héroes que encarnan la valentía y la fe, villanos que representan las sombras de nuestra naturaleza y personajes que habitan las complejidades de las zonas grises. Cada relato, cuidadosamente preservado a lo largo de los siglos, tiene algo que decirnos sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Pero, ¿por qué estas historias resuenan tan profundamente? Porque no solo nos cuentan sobre otros, nos hablan de nosotros mismos. En las luchas de Moisés, vemos nuestras propias inseguridades al enfrentar desafíos mayores que nosotros. En la traición de Judas, podemos vislumbrar la fragilidad de nuestras convicciones cuando somos tentados. Y en la valentía de Esther, reconocemos la fuerza que emerge cuando decidimos actuar en el momento oportuno. Además, estas historias no son meros registros del pasado, tienen un impacto tangible en nuestras vidas hoy. Han moldeado culturas enteras, influido en leyes y tradiciones, y proporcionado esperanza en tiempos de desesperación. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones y a buscar respuestas en principios que trascienden el tiempo. En este recorrido, descubriremos cómo los héroes, villanos y las zonas grises de la Biblia nos ofrecen lecciones que trascienden generaciones. Acompáñanos a explorar estas historias que han transformado vidas y que siguen siendo una guía poderosa para el presente. La influencia de las historias bíblicas en la formación de culturas y valores. Las historias contenidas en la Biblia han sido fundamentales en la configuración de diversas culturas y sistemas de valores a lo largo de la historia. Estos relatos no solo han servido como textos religiosos, sino que también han influido profundamente en la moral, las leyes y las tradiciones de sociedades enteras. En la cultura occidental, por ejemplo, los 10 mandamientos han sido la base de muchos sistemas legales, estableciendo principios como la prohibición del asesinato, el robo y el perjurio. Estos preceptos, extraídos directamente de las narraciones bíblicas, han moldeado la ética y la conducta social, promoviendo la justicia y la equidad. Además, las parábolas de Jesús, como la del buen samaritano, han inculcado valores de compasión, misericordia y amor al prójimo. Estas enseñanzas han trascendido las fronteras religiosas, influyendo en movimientos humanitarios y en la promoción de los derechos humanos. Las historias bíblicas también han dejado una huella indeleble en el arte, la literatura y la música. Obras maestras como La Última Cena de Leonardo da Vinci o El Mesías de Handel se inspiran directamente en relatos bíblicos, reflejando cómo estas narraciones han nutrido la creatividad humana y han servido como fuente inagotable de inspiración. En comunidades de todo el mundo, las historias de personajes como David y Goliat simbolizan la lucha del débil contra el poderoso, ofreciendo esperanza y motivación a quienes enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Del mismo modo, la historia de la liberación de los israelitas de Egipto ha sido un faro de esperanza para diversos movimientos de liberación a lo largo de la historia. La transmisión oral y escrita de estas historias ha asegurado su perpetuación a través de las generaciones, permitiendo que sus enseñanzas continúen resonando en la conciencia colectiva de la humanidad. La Biblia, por lo tanto, no es solo un conjunto de textos religiosos, sino una colección de narrativas que han dado forma a la civilización humana en múltiples dimensiones. Al profundizar en estas historias, descubrimos que los personajes bíblicos no son figuras distantes, sino reflejos de nuestras propias experiencias y desafíos.
En el próximo punto, exploraremos a los héroes de la fe, cuyas vidas ejemplifican la resiliencia y la valentía en medio de la adversidad. Héroes de la fe, Abraham, el padre de las naciones. La historia de Abraham, considerado el padre de la fe, es uno de los relatos más inspiradores de la Biblia. Su vida ejemplifica una confianza absoluta en las promesas de Dios, incluso cuando todo parecía indicar que era imposible. Desde el momento en que Dios lo llamó a dejar su tierra y su familia, hasta el nacimiento milagroso de Isaac, Abraham caminó por fe y no por vista. Abraham fue desafiado desde el principio. Dios le pidió abandonar la comodidad de Ur de los Caldeos y dirigirse hacia una tierra que él le mostraría. No recibió detalles ni un mapa, solo una promesa de que sería el padre de una gran nación. Este acto de obediencia radical nos muestra que la fe genuina a menudo requiere soltar lo conocido y confiar en lo desconocido. Su historia alcanza un punto culminante cuando Dios le pide algo impensable, sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Este momento no solo pone a prueba la fe de Abraham, sino que también revela la fidelidad de Dios. Cuando Abraham se dispone a obedecer, un ángel interviene, proporcionando un carnero para el sacrificio. Este evento no solo fortalece la fe de Abraham, sino que también se convierte en un poderoso símbolo de la redención divina. Más allá de su fe, Abraham fue un hombre de carne y hueso, con defectos y luchas. Cometió errores, como cuando tuvo un hijo con Agar, pensando que debía ayudar a que las promesas de Dios se cumplieran. Sin embargo, estos errores no lo definieron. Su disposición a aprender y crecer demuestra que la perfección no es un requisito para ser usado por Dios. Abraham nos enseña que la fe no elimina las dificultades, pero sí nos da la fortaleza para enfrentarlas. Su historia es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando el cumplimiento parece tardar. Acompáñanos ahora a conocer a Moisés, el líder que transformó su inseguridad en un instrumento de liberación, demostrando que Dios utiliza incluso a los más inseguros para cumplir su propósito. Héroes de la fe, Moisés, el líder que dudó de sí mismo. La vida de Moisés es una de las historias más emblemáticas de la Biblia, un testimonio de cómo Dios puede usar a las personas más improbables para llevar a cabo su plan. Nacido en un momento de gran opresión para el pueblo de Israel, su vida comienza con un acto de salvación divina. Su madre lo coloca en una cesta en el río Nilo para protegerlo de un decreto mortal del faraón. Este acto de fe y valentía pone en marcha una historia que cambiaría la historia de una nación. Criado como un príncipe en el palacio de Egipto, Moisés creció rodeado de riquezas y poder, pero nunca olvidó sus raíces. Cuando fue testigo de la injusticia contra su pueblo, tomó una decisión impulsiva que lo llevó a matar a un egipcio. Este acto lo obligó a huir al desierto, dejando atrás la comodidad de su vida en Egipto. Durante años, vivió como pastor, aparentemente lejos del propósito que Dios tenía para él. Sin embargo, en el desierto, Dios se manifestó a Moisés de una manera extraordinaria, a través de una zarza que ardía sin consumirse. Fue en este encuentro que Moisés recibió su llamado, un llamado que cambiaría su vida y la de todo el pueblo de Israel. Pero Moisés no aceptó este mandato con entusiasmo, en cambio, expresó sus dudas e inseguridades. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?, preguntó. Incluso señaló su falta de elocuencia como un impedimento, mostrando que no se veía a sí mismo como un líder. A pesar de sus dudas, Dios lo fortaleció y le dio las herramientas necesarias para cumplir su misión, incluyendo a Aarón como portavoz y la promesa de su presencia constante. Moisés regresó a Egipto, armado con la fe en un Dios que lo respaldaba. A través de él, se desataron las 10 plagas, que demostraron el poder de Dios y forzaron al faraón a liberar al pueblo de Israel. El momento cumbre de su liderazgo llegó en el Mar Rojo, donde Dios, a través de Moisés, partió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco mientras los ejércitos egipcios eran derrotados.
Este evento no solo aseguró la libertad del pueblo, sino que también selló la autoridad de Moisés como líder elegido por Dios. Sin embargo, la vida de Moisés no estuvo libre de desafíos. Condujo a un pueblo terco y rebelde durante 40 años en el desierto. Experimentó momentos de frustración y debilidad, pero nunca dejó de interceder por su pueblo ante Dios. Su fidelidad y su relación cercana con Dios lo convirtieron en un modelo de liderazgo espiritual. Moisés nos enseña que no importa cuán inadecuados nos sintamos, Dios puede usarnos si estamos dispuestos a obedecer. Su historia es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, podemos superar nuestras inseguridades y cumplir con propósitos que van más allá de nuestras capacidades humanas. En el siguiente punto, conoceremos a Ruth, una mujer extranjera cuya lealtad y fe no solo cambiaron su vida, sino que también la convirtieron en un eslabón clave en el linaje de Jesús. Héroes de la fe, Ruth, la mujer cuya lealtad trascendió fronteras. La historia de Ruth es un relato conmovedor de lealtad, fe y redención que muestra cómo Dios obra incluso en las situaciones más difíciles. Ruth era una mujer moabita, una extranjera en términos de la cultura israelita, que decidió renunciar a todo lo que conocía para unirse al pueblo de Dios, demostrando una fe excepcional en medio de la adversidad. La historia comienza en tiempos de hambre, cuando una familia israelita emigra a Moab en busca de sustento. Allí, los hijos de la familia se casan con mujeres moabitas, entre ellas Ruth. Pero la tragedia golpea cuando mueren el esposo de Ruth, su cuñado y su suegro, dejando a las tres mujeres, Ruth, su cuñada Orfa y su suegra Noemí, en una situación desesperada. Cuando Noemí decide regresar a Belén, su tierra natal, anima a sus nueras a quedarse en Moab para reconstruir sus vidas. Orfa elige quedarse, pero Ruth toma una decisión radical que cambiaría su destino para siempre. Sus palabras a Noemí son un testimonio de su carácter y fe: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Al llegar a Belén, Ruth se encuentra en una posición vulnerable como extranjera y viuda. Sin embargo, no permite que las circunstancias la definan. Se dirige a los campos para recoger espigas tras los segadores, una práctica que permitía a los más necesitados obtener alimento. En su diligencia y humildad, llama la atención de Booz, un pariente cercano de Noemí. Booz no solo muestra amabilidad hacia Ruth, sino que también la protege y asegura que pueda trabajar en sus campos sin temor. La relación entre Ruth y Booz florece, y finalmente él se convierte en su redentor, casándose con ella y asegurando un futuro para ambas mujeres. Pero el impacto de Ruth no se detiene allí. Se convierte en la bisabuela del rey David y, por ende, en un eslabón clave en el linaje de Jesucristo. Una mujer extranjera, cuya fe y lealtad fueron inquebrantables, fue integrada en el plan divino de redención que afectaría a toda la humanidad. La historia de Ruth nos enseña que no importa de dónde vengamos o cuán difíciles sean nuestras circunstancias, Dios puede usar nuestra vida para cumplir propósitos más grandes. Su lealtad a Noemí y su fe en el Dios de Israel son un ejemplo vivo de cómo el amor y la obediencia pueden abrir puertas que nunca hubiéramos imaginado. En el siguiente punto, exploraremos a Josué, un estratega militar cuya fe en las promesas de Dios lo convirtió en el líder que guió a Israel a la tierra prometida. Héroes de la fe, Josué, el estratega de la tierra prometida. La historia de Josué nos presenta a un líder valiente y fiel que asumió el desafío de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida tras la muerte de Moisés. Desde su juventud, Josué demostró ser un hombre comprometido con Dios, pero fue durante los momentos de mayor adversidad que su fe y liderazgo brillaron con más intensidad. Josué aparece inicialmente como asistente cercano de Moisés. Estuvo a su lado durante momentos cruciales, como en la batalla contra Amalek, donde lideró al ejército de Israel mientras Moisés intercedía con las manos levantadas en oración. Este evento marcó el inicio de su rol como guerrero y líder,
pero su verdadera prueba llegó cuando fue enviado como uno de los 12 espías a Canaán. Mientras la mayoría de los espías regresaron con informes desalentadores, describiendo a los habitantes de Canaán como gigantes imposibles de derrotar, Josué y Caleb fueron los únicos que hablaron con fe, confiando en que Dios cumpliría su promesa de entregarles la tierra. Este acto de valentía y confianza lo distinguió como un hombre dispuesto a creer en el poder de Dios, incluso cuando la mayoría lo cuestionaba. Cuando Moisés murió, Dios eligió a Josué como su sucesor, confiándole la enorme responsabilidad de liderar a Israel en la conquista de Canaán. En este momento crucial, Dios le dio un mensaje que se convertiría en el lema de su vida: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras no solo le brindaron consuelo, sino que también lo empoderaron para asumir el rol de líder con determinación. Uno de los momentos más memorables de su liderazgo ocurrió en la conquista de Jericó. Siguiendo instrucciones precisas de Dios, Josué lideró al pueblo en un acto de obediencia que desafió toda lógica militar: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, tocando trompetas y proclamando la victoria antes de que ocurriera. Este acto de fe culminó con la caída milagrosa de los muros de Jericó, demostrando que la victoria no dependía de estrategias humanas, sino de la intervención divina. Josué también mostró su carácter como líder al reunir a las tribus de Israel y renovar el pacto con Dios. En ese momento, pronunció una de las declaraciones más célebres de las Escrituras: yo y mi casa serviremos al Señor. Estas palabras, dichas al final de su vida, reflejan su compromiso inquebrantable con Dios y su deseo de que el pueblo permaneciera fiel. La historia de Josué nos enseña que la fe y la obediencia a Dios son las claves para superar cualquier desafío. Su vida es un recordatorio de que no importa cuán grandes sean los obstáculos, el poder de Dios siempre es mayor. En el siguiente punto, exploraremos a Esther, la reina valiente que arriesgó su vida para salvar a su pueblo, mostrando que el valor y la fe pueden cambiar el curso de la historia. Héroes de la fe: Esther, la reina que arriesgó todo por su pueblo. Esther es una de las figuras más inspiradoras de la Biblia, un ejemplo de valentía y fe que se mantuvo firme en medio de circunstancias que podrían haberle costado la vida. Su historia comienza en una situación aparentemente común, pero pronto se convierte en una pieza central del plan divino para salvar al pueblo de Israel. Huérfana desde joven, Esther fue criada por su primo Mardoqueo, quien le inculcó los valores y la fe en el Dios de Israel. A pesar de sus orígenes humildes, Esther fue elegida para participar en un concurso para encontrar a la nueva reina de Persia, después de que la reina anterior fuera destituida. Gracias a su gracia y belleza, Esther ganó el favor del rey Asuero y fue coronada como reina. Sin embargo, su posición en el palacio no estaba exenta de riesgos, ya que mantenía en secreto su identidad judía por instrucción de Mardoqueo. El punto crítico de su historia llega cuando Amán, un alto funcionario del rey, trama un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Este decreto no solo amenazaba la vida de Esther y su pueblo, sino que también ponía en juego el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel. En ese momento, Mardoqueo desafía a Esther a tomar acción, diciéndole: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? A pesar de saber que acercarse al rey sin ser llamada podría resultar en su muerte, Esther decide actuar. Después de ayunar y orar junto con su pueblo, Esther se presenta ante el rey y logra ganarse su favor. A través de su astucia y valentía, organiza un banquete donde expone el complot de Amán, revelando su identidad judía y suplicando por la salvación de su pueblo. El rey, indignado por el engaño de Amán, revoca el decreto y otorga a los judíos el derecho de defenderse, asegurando su supervivencia. Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también dejó un legado de valentía y fe inquebrantable. Su historia nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, para cumplir su propósito. Esther no era una guerrera ni una líder religiosa, pero su disposición para arriesgar todo por el bienestar de los demás la convirtió en una heroína inolvidable.
Esther nos enseña que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. Su fe en Dios y su compromiso con su pueblo son un recordatorio poderoso de que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados cuando confiamos en que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, para cumplir un propósito mayor. En el próximo punto, descubriremos a Daniel, el hombre cuya fe lo mantuvo firme en medio de la opresión, enfrentándose incluso al peligro mortal de un foso lleno de leones. Héroes de la fe, Daniel, el hombre que permaneció firme entre leones. La historia de Daniel es un testimonio de fe inquebrantable, perseverancia y absoluta confianza en Dios, incluso frente al peligro mortal. Desde su juventud, Daniel se destacó como un hombre de carácter firme y devoción a Dios, cualidades que lo llevaron a enfrentar desafíos únicos durante su vida en el exilio babilónico. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes israelitas cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén. En lugar de rendirse a la desesperanza, Daniel decidió mantener su fidelidad a Dios a pesar de encontrarse en una tierra extranjera con costumbres, religiones y valores diferentes. Su decisión de no contaminarse con la comida y bebida del rey fue un acto inicial que marcó su compromiso inquebrantable con los principios divinos. Dios bendijo la fidelidad de Daniel, dándole sabiduría y entendimiento que lo destacaron entre sus contemporáneos. Su habilidad para interpretar sueños lo colocó en una posición de influencia en la corte de Babilonia y más tarde en la de los persas. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de oposición. El episodio más conocido de su vida ocurrió durante el reinado de Darío, cuando los enemigos de Daniel, celosos de su éxito, conspiraron para hacerlo caer. Sabían que la única manera de incriminarlo era atacar su devoción a Dios, así que persuadieron al rey para que emitiera un decreto prohibiendo la oración a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días. A pesar de saber que este decreto lo ponía en peligro, Daniel continuó orando 3 veces al día, como era su costumbre, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. Cuando sus enemigos lo encontraron orando, lo denunciaron al rey, quien, aunque lamentaba la situación, no pudo revocar el decreto. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero Dios envió a un ángel para cerrar las bocas de los leones y protegerlo. Este milagro no solo salvó a Daniel, sino que también llevó al rey Darío a proclamar la grandeza del Dios de Daniel en todo el imperio. La historia de Daniel nos enseña que la fe en Dios es una fortaleza que ninguna circunstancia puede derribar. Su valentía para mantenerse fiel, incluso cuando su vida estaba en juego, demuestra que el verdadero éxito no radica en el poder o la posición, sino en una relación firme con Dios. Daniel no solo sobrevivió al foso de los leones, sino que también dejó un legado eterno de fidelidad que sigue inspirando a generaciones. Nos invita a reflexionar, ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos pruebas extremas? En el siguiente punto, nos sumergiremos en la vida de Caín, un personaje cuyo camino trágico sirve como una advertencia sobre el poder destructivo de la envidia y el pecado. Villanos de la Biblia, Caín, el rostro de la envidia y la tragedia. La historia de Caín, registrada en el libro de Génesis, es una de las narraciones más impactantes de la Biblia y marca el primer acto de violencia en la humanidad. Este relato nos muestra las terribles consecuencias de la envidia, el orgullo y la desconexión de la voluntad de Dios, sirviendo como una advertencia universal sobre cómo el pecado puede destruir no solo nuestra relación con los demás, sino también con Dios. Caín y su hermano Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Desde su juventud, ambos presentaban ofrendas a Dios. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, que consistía en las primicias de su rebaño, mientras que rechazó la ofrenda de Caín, que provenía del fruto de la tierra. Este rechazo no fue un acto arbitrario. Las Escrituras sugieren que la ofrenda de Abel fue presentada con un corazón sincero y en obediencia a Dios, mientras que la de Caín reflejaba una actitud de orgullo y autosuficiencia.
En lugar de aceptar la corrección y mejorar su actitud, Caín permitió que la envidia y la ira se apoderaran de él. Dios mismo le advirtió: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estas palabras subrayan que Caín tenía la oportunidad de arrepentirse y cambiar, pero eligió ignorar la advertencia. Consumido por la envidia hacia su hermano, Caín lo invitó al campo y lo mató. Este acto de fratricidio fue más que un crimen físico, simbolizó la ruptura de las relaciones humanas y el inicio de una espiral de violencia que marcaría a la humanidad. Cuando Dios confrontó a Caín preguntándole: ¿dónde está Abel, tu hermano?, su respuesta reveló su endurecimiento: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El castigo de Caín fue severo. Fue condenado a vagar por la tierra como un fugitivo y errante, llevando una marca que lo identificaba, pero que también lo protegía de ser asesinado. Esta marca simboliza tanto el juicio de Dios como su misericordia, ya que incluso en el castigo, Dios no abandonó completamente a Caín. La historia de Caín nos enseña que el pecado, si no se enfrenta, puede crecer y consumirnos. Nos recuerda la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la obediencia a Dios. También plantea una pregunta fundamental: ¿estamos cuidando a nuestros hermanos, tanto en un sentido literal como espiritual, o estamos permitiendo que la indiferencia y el egoísmo nos separen? En el siguiente punto, exploraremos la vida del rey Herodes, un hombre cegado por el poder y el miedo, cuyas acciones marcaron uno de los episodios más oscuros de la historia bíblica. Villanos de la Biblia: Herodes, el rey cegado por el miedo y la ambición. El nombre de Herodes está ligado a uno de los momentos más oscuros de la historia bíblica, la matanza de los inocentes. Este rey, conocido como Herodes el Grande, gobernó Judea bajo el dominio romano con una mezcla de astucia política y crueldad extrema. Su vida es un recordatorio de cómo el miedo al poder divino y la ambición desmedida pueden llevar a actos atroces. Herodes llegó al trono en un momento de gran inestabilidad política, consolidando su posición mediante alianzas estratégicas y eliminando a sus oponentes, incluidos miembros de su propia familia. Aunque fue reconocido como un hábil administrador, construyendo obras monumentales como el Templo de Jerusalén, su paranoia y deseo de control lo convirtieron en un tirano temido. El episodio más infame de su reinado ocurrió tras el nacimiento de Jesús. Cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que acababa de nacer, Herodes vio esta noticia como una amenaza directa a su trono. Fingiendo interés, pidió a los magos que regresaran y le informaran sobre el lugar donde encontrarían al niño, para que él también pudiera adorarlo. Pero su intención no era rendir homenaje, sino eliminar al niño que consideraba un rival. Cuando los magos, advertidos en sueños, no regresaron a informar a Herodes, su ira lo llevó a ordenar una de las masacres más horribles registradas en las Escrituras: la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto de brutalidad no solo revela su crueldad, sino también su desesperación por mantener el control. Herodes estaba dispuesto a destruir vidas inocentes para proteger su posición, demostrando cómo el miedo y la ambición pueden llevar a la depravación total. La vida de Herodes nos muestra las consecuencias de una vida centrada en el egoísmo y la búsqueda de poder. Su incapacidad para reconocer la soberanía de Dios y su obsesión por controlar su destino lo llevaron a cometer actos que marcaron su nombre con infamia. Aunque logró mantenerse en el trono hasta su muerte, su legado es uno de opresión, destrucción y un profundo alejamiento de lo divino. Herodes nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y temores. ¿Estamos dejando que el deseo de control o el miedo a perder lo que tenemos nos lleve a tomar decisiones egoístas? Su historia es una advertencia clara de que, cuando no reconocemos la autoridad de Dios, nuestras vidas pueden desviarse hacia el caos. En el siguiente punto, analizaremos a Jezabel,
una mujer cuya manipulación e idolatría dejaron una marca oscura en la historia de Israel y que se convirtió en un símbolo del alejamiento de Dios. Villanos de la Biblia, Jezabel, el símbolo de la manipulación y la idolatría. Jezabel es una de las figuras más temidas y rechazadas de la Biblia. Como esposa del rey Acab, se convirtió en un símbolo de idolatría, manipulación y alejamiento de la voluntad de Dios. Su influencia fue tan destructiva que su nombre se usa incluso hoy como sinónimo de maldad y corrupción espiritual. Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y su matrimonio con Acab fue probablemente una alianza política. Sin embargo, esta unión trajo consigo la introducción oficial de la idolatría a Israel. Jezabel promovió abiertamente la adoración a Baal y Asera, dos deidades cananeas, y trabajó activamente para erradicar la adoración al Dios de Israel. Bajo su influencia, se construyeron altares y templos para estos dioses falsos, y se persiguió y asesinó a los profetas de Dios. Uno de los episodios más oscuros de su historia fue su manipulación para obtener la viña de Nabot. Cuando Acab expresó su deseo de adquirir la viña y Nabot se negó a venderla porque era herencia de sus padres, Jezabel ideó un plan despiadado. Usando el sello real, organizó un falso juicio en el que Nabot fue acusado injustamente de blasfemia y ejecutado. Con esto, Acab tomó posesión de la viña, pero este acto provocó la ira de Dios. El profeta Elías confrontó a Acab y Jezabel por sus actos, profetizando que ambos sufrirían un destino trágico. Jezabel, lejos de arrepentirse, continuó desafiando a Dios y promoviendo la idolatría. Sin embargo, su caída estaba asegurada. Durante el reinado de Jehú, quien fue ungido para eliminar la casa de Acab, Jezabel fue arrojada por una ventana por sus propios sirvientes y su cuerpo fue devorado por los perros, tal como lo había profetizado Elías. La historia de Jezabel no solo es una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de Dios, sino también un recordatorio del peligro de la influencia negativa. Su manipulación y deseo de poder llevaron a Israel a una de sus épocas más oscuras, alejándolo de la adoración al Dios verdadero y sumiéndolo en una profunda decadencia espiritual. Jezabel nos desafía a reflexionar sobre las influencias que permitimos en nuestras vidas. ¿Estamos siendo guiados por la verdad de Dios o dejando que otros nos desvíen hacia caminos de destrucción? Su vida es un recordatorio de que las elecciones que hacemos, especialmente las relacionadas con nuestra fe, tienen consecuencias eternas. En el siguiente punto, exploraremos a Nabucodonosor, un rey poderoso cuya arrogancia lo llevó a ser humillado por Dios, solo para luego reconocer su soberanía. Villanos de la Biblia, Nabucodonosor, el rey humillado por su orgullo. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, es una figura compleja en la narrativa bíblica. Aunque es conocido por su gran influencia y logros, su historia también sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la arrogancia. A través de su vida, vemos cómo Dios puede humillar incluso a los más poderosos para que reconozcan su soberanía. El rey gobernó Babilonia durante una época de esplendor, convirtiéndola en una de las ciudades más avanzadas y bellas del mundo antiguo. Su ambición lo llevó a construir monumentos magníficos, incluido el legendario Jardín Colgante de Babilonia, y a extender su dominio a gran parte del Medio Oriente. Sin embargo, su historia en la Biblia está marcada por su encuentro con el Dios de Israel. El primer episodio significativo ocurre cuando Nabucodonosor tiene un sueño inquietante que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Fue entonces que Daniel, un joven israelita exiliado, fue llamado para descifrar el sueño. Daniel reveló que el sueño era una profecía sobre el reino de Nabucodonosor y cómo su poder solo era posible porque Dios lo había permitido. A pesar de esta advertencia, el rey no reconoció plenamente la soberanía de Dios. El punto culminante de su historia ocurre cuando, lleno de orgullo, Nabucodonosor contempla su reino y declara: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con mi gran poder y para gloria de mi majestad? Estas palabras desataron el juicio de Dios.
En ese momento, una voz del cielo le advirtió que perdería su reino y viviría como un animal salvaje hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Lo que siguió fue una humillación sin precedentes. Nabucodonosor perdió la razón y vivió durante 7 años como una bestia, comiendo hierba y viviendo al aire libre. Este periodo de humillación lo llevó a una transformación espiritual. Al recuperar su cordura, proclamó: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es justo y todos sus caminos son rectos. Y puede humillar a los que andan con soberbia». La historia de Nabucodonosor es un recordatorio poderoso de que ningún logro humano puede igualar la grandeza de Dios. Su vida nos muestra que el orgullo puede ser nuestra caída, pero también que Dios, en su misericordia, nos da la oportunidad de arrepentirnos y reconocer su autoridad. Su experiencia nos desafía a evaluar nuestra actitud hacia el éxito y el poder. ¿Reconocemos a Dios como la fuente de nuestras bendiciones o nos atribuimos todo el mérito? Nabucodonosor nos enseña que la verdadera grandeza radica en la humildad y en reconocer al Señor como el único soberano. En el próximo punto, exploraremos a Judas Iscariote, el discípulo cuya traición marcó un giro trágico en la historia de la redención. Villanos de la Biblia, Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al Maestro. La historia de Judas Iscariote es una de las más trágicas y enigmáticas de la Biblia. Como uno de los 12 discípulos de Jesús, estuvo entre aquellos que tuvieron el privilegio de caminar junto al Hijo de Dios, escuchar su enseñanza y presenciar milagros asombrosos. Sin embargo, a pesar de esta cercanía con el Mesías, Judas se convirtió en el instrumento de la traición que llevaría a Jesús a la cruz. Judas aparece en los evangelios como el encargado de manejar las finanzas del grupo de discípulos. Sin embargo, su amor al dinero se convirtió en una grieta en su carácter. En varias ocasiones, los evangelios hacen referencia a su inclinación por la codicia, señalando que robaba de la bolsa común. Este defecto de carácter lo convirtió en un blanco fácil para los líderes religiosos que buscaban un medio para arrestar a Jesús sin provocar una revuelta entre el pueblo. El punto de inflexión en su historia ocurre cuando Judas negocia con los principales sacerdotes para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Este acto, aparentemente calculado, fue un reflejo de su corazón endurecido. Sin embargo, Judas no fue simplemente un villano unidimensional, su historia está cargada de matices y preguntas difíciles. ¿Qué lo llevó a traicionar a alguien que había sido su maestro y amigo? ¿Fue solo la codicia o también una profunda desilusión al no entender el verdadero propósito del reino de Jesús? El acto de traición culmina en el huerto de Getsemaní, donde Judas identifica a Jesús con un beso, un gesto que agrava aún más la profundidad de su traición. La reacción de Jesús en este momento es sorprendente, no hay ira ni rechazo, sino palabras de compasión: «Amigo, ¿a qué vienes?». Estas palabras reflejan la gracia y el amor de Jesús incluso hacia aquel que lo entregaba. Después de la traición, Judas experimenta un remordimiento profundo, devolviendo las 30 piezas de plata a los sacerdotes y confesando: «He pecado», entregando sangre inocente. Sin embargo, en lugar de buscar arrepentimiento genuino y reconciliación, se deja consumir por la desesperación y se quita la vida. Su historia termina de manera trágica, dejando un vacío que más tarde sería llenado por Matías, elegido como el nuevo apóstol. La historia de Judas es una advertencia poderosa sobre las consecuencias de las decisiones equivocadas y la importancia de la condición del corazón. Nos recuerda que estar cerca de Jesús físicamente no es suficiente, debemos permitir que su verdad transforme nuestro interior. Judas nos desafía a examinar nuestras propias vidas y motivaciones. ¿Estamos siguiendo a Jesús por lo que Él es o por lo que podemos obtener de Él? A pesar de su trágico final, la historia de Judas también nos lleva a reflexionar sobre la gracia y la misericordia de Dios, que están disponibles incluso para los peores errores. Nos invita a buscar la redención y no permitir que la desesperación nos aleje del perdón divino.
En el próximo punto, exploraremos a Goliat, el gigante que desafió al pueblo de Dios, pero que encontró su fin ante la valentía y la fe de un joven pastor llamado David. Villanos de la Biblia: Goliat, el gigante que desafió al pueblo de Dios. Goliat es uno de los villanos más icónicos de la Biblia, recordado como el guerrero filisteo que se atrevió a desafiar al ejército de Israel y, en última instancia, al propio Dios. Su figura imponente y su actitud arrogante representan las fuerzas que parecen insuperables desde una perspectiva humana, pero que son derrotadas cuando se enfrentan a la fe inquebrantable. Descrito como un gigante originario de Gat, Goliat medía más de 2,5 metros de altura, una estatura que lo hacía intimidante para cualquier oponente. Su armadura y armamento también eran descomunales. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla que pesaba alrededor de 57 kilos y una lanza cuyo hierro pesaba más de 6 kilos. Con semejante aspecto y equipo, Goliat parecía invencible en el campo de batalla. El enfrentamiento entre Goliat y el pueblo de Israel ocurrió durante una guerra entre los filisteos e israelitas. Durante 40 días, Goliat se presentó en el valle de Ela, desafiando al ejército de Israel a enviar a un guerrero que luchara contra él en un combate singular. Su desafío no solo buscaba intimidar a los israelitas, sino también desacreditar su fe en el Dios de Israel. Sus palabras eran un acto de blasfemia: yo desafío hoy al ejército de Israel. Denme un hombre y pelearemos. La respuesta de los israelitas fue de temor absoluto. Nadie, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a enfrentarse al gigante. Fue entonces cuando apareció David, un joven pastor que había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el frente de batalla. David, al escuchar las palabras de Goliat, se indignó y preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se ofreció voluntario para enfrentarse a Goliat, y aunque Saúl inicialmente dudó, finalmente le permitió ir. David rechazó la armadura que Saúl le ofreció, confiando en cambio en su experiencia como pastor y en su fe en Dios. Armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas, David salió al encuentro del gigante. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. Mientras Goliat se burlaba de él, David proclamó su confianza en Dios: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Con un solo lanzamiento, David golpeó a Goliat en la frente con una piedra, derribándolo y matándolo. Luego, usando la espada de Goliat, David cortó su cabeza, asegurando una victoria contundente para Israel. La historia de Goliat y David no solo es un relato de valentía, sino también un testimonio del poder de la fe. Goliat representa los obstáculos que parecen imposibles de superar, mientras que David nos enseña que confiar en Dios nos da la fuerza para vencer incluso a los gigantes más grandes de nuestras vidas. En el próximo punto, nos adentraremos en las complejidades de los héroes y villanos que habitan las zonas grises de la Biblia, comenzando con el rey David, un hombre según el corazón de Dios, pero también marcado por sus errores. Las zonas grises: David, el hombre según el corazón de Dios. El rey David es uno de los personajes más complejos y fascinantes de la Biblia. Conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, su vida estuvo marcada por momentos de increíble fe y valentía, pero también por errores significativos y consecuencias devastadoras. Su historia es un recordatorio de que incluso los más grandes héroes tienen debilidades humanas y que la redención siempre es posible para aquellos que se arrepienten sinceramente. Desde su juventud, David mostró un carácter excepcional. Fue un pastor humilde que dependía de Dios en cada aspecto de su vida. Cuando enfrentó a Goliat, su valentía no provenía de la confianza en sus propias habilidades, sino de su fe en el poder de Dios. Este acto de fe lo catapultó a la fama y lo llevó eventualmente a convertirse en el segundo rey de Israel. Como rey, David fue un líder carismático y unificador. Bajo su gobierno, Israel alcanzó una era de prosperidad y expansión, consolidándose como una nación fuerte y respetada.
Además, David era un músico y poeta talentoso, conocido por haber escrito muchos de los salmos que todavía hoy inspiran a millones de creyentes en todo el mundo. Su profunda relación con Dios se refleja en sus oraciones, que a menudo expresan emociones crudas y sinceras, desde el gozo hasta el arrepentimiento. Sin embargo, la vida de David también estuvo marcada por decisiones que trajeron sufrimiento. Uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió con Betsabé. David, al verla desde su terraza, deseó tenerla a pesar de que era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Este deseo lo llevó a cometer adulterio y, posteriormente, a orquestar la muerte de Urías en el campo de batalla para encubrir su pecado. Este acto, aunque oculto de los ojos humanos, no escapó de la mirada de Dios. El profeta Natán confrontó a David con una parábola que reveló la gravedad de su pecado. En ese momento, David mostró lo que lo diferenciaba de muchos otros líderes, su disposición a arrepentirse genuinamente. Su oración en el Salmo 51 es un ejemplo poderoso de arrepentimiento sincero. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron profundas, afectando a su familia y su reino. A pesar de sus errores, David dejó un legado duradero. Su linaje fue el elegido para traer al Mesías, Jesucristo, al mundo. Esto demuestra que Dios no usa a personas perfectas, sino a aquellas dispuestas a rendirse a su voluntad, incluso después de caer. David nos enseña que la grandeza no se define por la ausencia de fallas, sino por la disposición a buscar a Dios en medio de nuestras debilidades. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias caídas. ¿Permitimos que nos definan o buscamos la restauración en Dios? En el siguiente punto, analizaremos a Sansón, un hombre dotado de fuerza extraordinaria, pero cuya lucha con la tentación y el orgullo lo llevó a una caída trágica. Las zonas grises, Sansón, el juez de fuerza extraordinaria y voluntad frágil. Sansón es uno de los personajes más fascinantes y contradictorios de la Biblia. Como juez de Israel, fue elegido por Dios para liderar a su pueblo y liberarlo del yugo de los filisteos. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una lucha constante entre sus dones divinos y sus debilidades humanas, lo que lo convirtió en un hombre poderoso, pero vulnerable a la tentación y el orgullo. Desde antes de su nacimiento, Sansón fue apartado para un propósito especial. Su madre recibió instrucciones de un ángel para criarlo como nazareo, un voto que incluía abstenerse de vino, no tocar cadáveres y nunca cortar su cabello. Este último aspecto se convirtió en el símbolo de la fuerza sobrenatural que Dios le otorgó. Sansón comenzó a cumplir su propósito desde joven, realizando hazañas impresionantes como derrotar a un león con sus manos desnudas y vencer a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Sin embargo, a pesar de su fuerza física, Sansón mostró una debilidad significativa, su inclinación hacia relaciones inapropiadas y decisiones impulsivas. Su relación más problemática fue con Dalila, una mujer filistea que utilizó su influencia sobre él para descubrir el secreto de su fuerza. Dalila fue sobornada por los líderes filisteos para seducir a Sansón y obtener esta información. A pesar de los intentos iniciales de Sansón de engañarla, su constante insistencia lo llevó a revelar que su fuerza provenía de su cabello, consagrado a Dios. En un acto de traición, Dalila hizo que lo capturaran mientras dormía, y los filisteos lo dejaron ciego y lo encarcelaron. La caída de Sansón fue tanto física como espiritual. Sin embargo, su historia no termina en derrota. En su momento de mayor humillación, Sansón clamó a Dios, reconociendo su dependencia de él por primera vez con verdadera humildad. Durante una celebración en honor a su victoria sobre Sansón, los filisteos llevaron al juez capturado al templo de Dagón para burlarse de él. Con su cabello comenzando a crecer, Sansón oró: «Señor Dios, acuérdate de mí, y dame fuerza solo esta vez».
Concedido por Dios, Sansón usó su fuerza por última vez para derribar las columnas del templo, matando a más filisteos en su muerte que durante toda su vida. Este acto final cumplió su propósito de comenzar la liberación de Israel de los filisteos, aunque a un alto costo personal. La vida de Sansón nos enseña que incluso aquellos con dones extraordinarios pueden caer si no se someten a la voluntad de Dios. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza no radica en las habilidades humanas, sino en la dependencia de Dios. A pesar de sus fallos, Sansón fue incluido en la lista de héroes de la fe en Hebreos 11, mostrando que el arrepentimiento y el propósito divino trascienden nuestras debilidades. En el siguiente punto, exploraremos la vida de Salomón, el rey más sabio de Israel, cuya búsqueda de placeres y poder lo llevó a enfrentar las complejidades de la fe y la humanidad. Las zonas grises, Salomón, el rey sabio que cedió a la tentación. La vida de Salomón es un ejemplo de cómo incluso los dones más grandes pueden ser mal utilizados si no se subordinan a la voluntad de Dios. Hijo de David y Betsabé, Salomón comenzó su reinado con una promesa de sabiduría divina y grandes bendiciones, pero su búsqueda de placeres mundanos y alianzas políticas terminó por empañar su legado. Salomón se destacó desde el principio de su reinado. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esta respuesta complació a Dios, quien no solo le otorgó una sabiduría incomparable, sino también riquezas, honor y una prosperidad que excedía la de cualquier rey de su época. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria.